El sol primaveral cubrió a East Wendell con una calidez dorada y pálida, filtrándose a través de los setos en ciernes y rozando suavemente las cabañas de ladrillo rojo que bordeaban los sinuosos carriles. Los narcisos asomaban tímidamente desde los macizos del jardín, y el aire olía ligeramente a tierra fresca y nuevos comienzos. Era el tipo de temporada que hacía que la gente se detuviera a respirar. Y en East Wendell, un pueblo aparentemente perdido en el tiempo, esa pausa se había convertido desde hace mucho en una forma de vida. La señorita Jane Marple había venido a visitar el pueblo precisamente por esa razón. Después de un duro invierno en Santa María, había aceptado la invitación de su antigua amiga de escuela, la señora Dorich, para pasar unas semanas en su pintoresca casa cubierta de yedra en Clitop Lane. «Te sentará bien, Jane», había dicho la señora Dorich con un tono enérgico pero cariñoso, dándole una palmadita en la mano. «El aire aquí no tiene ambición. Solo quiere estar limpio y quieto». Y, en efecto, la señorita Marple había encontrado el pueblo encantador. Las calles se curvaban suavemente, como si dudaran en perturbar la paz. Las cabañas estaban bien cuidadas, pero modestas, sus paredes envueltas en rosas trepadoras o yedra persistente. Pero lo que más la deleitaba eran los silencios estratificados, tan llenos de cosas no dichas que parecía que cada piedra tenía una memoria y cada seto un secreto. Esa mañana había dado un paseo con la señora Dorich después del desayuno. Las dos mujeres caminaban a paso lento, deteniéndose de vez en cuando para admirar los jardines o saludar a un cartero que pasaba. Cerca de la aldea, no lejos del monumento de guerra, una onda de actividad llamó su atención, un zumbido bajo de susurros comenzó a remover el silencio. Las cabezas se giraron, los pasos se detuvieron. Algo, o alguien, estaba centrando la atención. «Jane», susurró la señora Dorich, agarrando el brazo de su amiga. «Esa es Ria, señorita Marple». Inclinó la cabeza ligeramente, observando cómo una joven delgada entraba con cautela en la vista. Su ropa le colgaba torpemente del marco, y su rostro, aunque no desconocido, soportaba la pálida erosión de las penurias. El cabello se le pegaba a la sien en rizos húmedos, y sus ojos se movían nerviosamente, como si esperara un juicio. «El primo de Max», añadió la señora Dorich en voz baja. «Vivía con él hace años. Una chica muy inteligente una vez, pero huyó a la ciudad, se enredó en los horrores habituales, las drogas, la mala compañía. Él la echó, ¿sabes? Algunos dicen que tuvo que hacerlo, otros pensaron que fue cruel». Ria se movió inestablemente junto a ellas, como si el propio suelo desaprobara su regreso. Algunos aldeanos bajaron la mirada, otros observaban con abierta sospecha. Sus pies se arrastraron hacia el borde de la pradera, luego hacia una casa modesta de 2 pisos, donde crecían azafranes morados junto a la cerca. «Esa es la casa de Max», murmuró la señora Dorich. La señorita Marple aminoró el paso. Ria se detuvo frente a la puerta principal, luego dudó. Su mano temblaba mientras extendía la mano y tocaba la puerta. Pasaron unos momentos antes de que ésta se abriera, y una mujer salió. Era llamativa, aunque visiblemente cansada, cabello oscuro recogido en un nudo descuidado, un delantal alrededor de la cintura. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Ria. «Julia», confirmó la señora Dorich. «La esposa de Max». A corta distancia, la señorita Marple alcanzó a oír la voz de Ria, aunque no las palabras exactas, solo el tono suplicante: «Solo un poco de dinero, no volveré más». La expresión en el rostro de Julia era incierta. Su mano se aferró al marco de la puerta como a un salvavidas. Entonces, una sombra se movió detrás de ella. Max mismo apareció, su alta figura llenando el umbral. Su rostro era ilegible, solo su tono dejó las cosas claras. «Ria, no tienes lugar aquí». Julia se estremeció. Ria quedó paralizada. Luego, lentamente, en silencio, se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de ella como la caída de una cortina. La señorita Marple continuó caminando con la señora Dorich, aunque sus pensamientos se quedaron en la puerta de Max. Esa noche visitaron la tienda del pueblo para comprar harina y ruibarbo. Los estantes de madera desprendían el reconfortante aroma de especias y papel. Detrás del mostrador, la esposa del granjero contaba terrones de azúcar cuando alguien entró detrás de ellas. Era Julia. Su postura era rígida, sus ojos, hundidos con sombras oscuras debajo. Sonrió levemente al notar a la señorita Marple. «Buenas noches», dijo, ajustándose la blusa. «Buenas noches, querida», respondió cálidamente la señorita Marple. «Te ves bastante cansada. ¿Todo bien en casa?» «Sí»,
Solo cansada, murmuró Julia, pero su voz era quebradiza, como el cristal bajo presión. La señorita Marple, siempre observadora, no dijo nada más, pero algo en los ojos de Julia, algo parpadeante y asustado, la inquietó. Durante los siguientes días, la señorita Marple vio más de Julia, un encuentro casual aquí, una charla en el jardín allá. Había calidez en Julia, pero también tensión, algo contenido bajo la superficie. Mencionó planes de visitar la ciudad por unos días. Solo recados, dijo. Volveré la semana que viene. La semana transcurrió tranquilamente en East Wendell. El clima se volvió más cálido, y el pueblo siguió su ritmo lento. Pero en una tarde nublada de miércoles, la señorita Marple oyó una voz que se alzaba afuera de la puerta de la señora Dorich. Era Julia. Estaba de pie frente a su casa, moviendo la llave con creciente urgencia. No se abre, dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Sus manos temblaban mientras intentaba de nuevo. El pestillo se movió, pero la puerta seguía atascada. Golpeó una vez, 2 veces. Max, ¿estás ahí? La señora Dorich había salido junto a la señorita Marple ahora. Otros vecinos también aparecían, atraídos por la tensión en la voz de Julia. El señor Peabody, el ferroviario jubilado, se ofreció a ayudar. Quizás deba forzarla, querida. Algo la mantiene cerrada. Empujó la puerta con el hombro, 1, 2, 3 veces. Al tercer intento, la puerta crujió, resistió y luego se abrió de golpe. Todos se quedaron paralizados. El interior era un desastre, cojines tirados en el suelo, cajones abiertos, papeles esparcidos como confeti. Un jarrón yacía destrozado en una esquina, y en medio de todo, un pesado silencio antinatural persistía. La señorita Marple llegó justo cuando Julia entraba. Ella se aferró al borde de una mesa para sostenerse. Esta puerta estaba cerrada desde dentro, murmuró alguien en el umbral. El rostro de Julia palideció. Caminó hacia las escaleras, sus pasos vacilantes y lentos. Al llegar a la cima, se escuchó un grito desgarrador. Todo se ha ido. Nos han robado. La multitud se abalanzó ligeramente hacia adelante, pero nadie se atrevió a entrar. El peso de lo desconocido, de lo que podría haber arriba, los mantuvo a raya. La noticia se extendió como un incendio forestal. Los aldeanos se reunieron afuera de la casa de Max y Julia, hablando en voz baja. Alguien ya había llamado a la policía. La señorita Marple permaneció en silencio al borde de la reunión, con las manos juntas con calma delante de ella. No miraba el desorden, sino las sombras que proyectaba, no el pánico de Julia, sino su momento, no el jarrón roto, sino el patrón de sus fragmentos. Ya se estaba formando un patrón en la mente de la señorita Marple, como puntos de sutura en su tejido, trazando algo invisible en orden tranquilo. Y en algún lugar, entre el cansado regreso de una joven rota y una puerta bloqueada desde dentro, el primer hilo de un misterio se había desvelado. Las nubes grises flotaban bajas sobre East Wendell, como si el pueblo mismo contuviera la respiración ante el pavor. La lluvia ligera que comenzó a caer hizo poco por aliviar la tensión que se apoderaba de las estrechas calles. En el corazón de todo estaba la casa de Max y Julia, con la puerta principal abierta de par en par, su interior ahora una escena del crimen sellada. La policía llegó rápidamente, respondiendo a los urgentes susurros de los aldeanos y a los gritos aterrorizados de Julia. Entre ellos estaba el inspector Latten, un hombre corpulento, de mediana edad, con el cabello ralo y la costumbre de frotarse la sien cuando estaba sumido en sus pensamientos. Su equipo comenzó a acordonar la casa mientras él entraba con un bloc de notas en la mano. La señorita Marple lo siguió en silencio. No había drama en su expresión, solo una tranquila concentración mientras observaba el caos en el interior. El salón, antes ordenado y de buen gusto, ahora estaba en desorden. Un lado del sofá estaba volcado, sus cojines esparcidos por el suelo. El jarrón de porcelana yacía hecho pedazos, fragmentos brillantes bajo la ventana, sus pálidas flores aplastadas entre los restos de vidrio. Y sobre la alfombra clara, cerca del centro de la habitación, había una mancha roja oscura, seca y siniestra. Julia, todavía temblando, se quedó en la puerta con las manos cubriéndose la boca. Al entrar, soltó un grito ahogado y se tambaleó hacia atrás. La señorita Marple extendió una mano suavemente para sostenerla. Toma asiento, querida. Intenta respirar. Pero los ojos de la señorita Marple no estaban en Julia. Escaneaban la habitación con atención silenciosa. Cada objeto, cada interrupción, registrada en su mente aguda. Cerca del jarrón roto, notó un zapato de hombre, de cuero marrón,
rayado cerca del talón y manchado en la punta con lo que parecía sangre seca. Se inclinó ligeramente para examinarlo. Un zapato de hombre, murmuró para sí misma. Pero solo uno, y no del estilo de Max. Se incorporó lentamente. Todo esto es bastante extraño. En ese momento, otro grito desgarrador resonó por toda la casa. Julia había subido las escaleras y ahora gritaba desde arriba. La señorita Marple se apresuró a seguirla, con el inspector Latten justo detrás. El dormitorio del piso superior era austero y silencioso. Las cortinas estaban corridas, arrojando la habitación a una penumbra enfermiza. Cerca de la cama, en el suelo, yacía el cuerpo de Max, pálido, con los ojos abiertos en una mirada vacía. Un brazo extendido torpemente a su lado, y en la parte interna del antebrazo se distinguían 3 marcas, 2 líneas limpias y rectas, y entre ellas, una tercera más ligera y curvada hacia abajo. Julia se había desplomado sobre la cama, sollozando incontrolablemente. El inspector Latten se agachó junto al cuerpo, examinando las marcas, luego se puso de pie y negó con la cabeza. «Qué raro», murmuró. La señorita Marple no habló durante un momento. Ella no solo miraba a Max, el rostro sin vida, sino también a su alrededor, el área, la falta de sangre, lo no perturbado del lecho, la ausencia de cualquier signo de una lucha. Entonces, el inspector metió la mano en una bolsa y sacó el zapato que había encontrado abajo. «Esto no parece ser de Max», dijo, sosteniéndolo en alto. «Tamaño incorrecto, para uno. Estrecho, largo. Max tenía un pie ancho, y este no es su estilo habitual tampoco». Se giró hacia Julia, que ahora se secaba los ojos con un pañuelo. «Señora Cranley, ¿su marido tenía una pareja como esta?» Julia negó con la cabeza lentamente. «No, nunca. Ese no es su zapato, estoy segura». «¿Sospecha de alguien?», preguntó el inspector amablemente. «¿Alguien que pudiera haber venido aquí?». Julia dudó. «Hace unos días, Ria vino. Me pidió dinero. La rechacé. Parecía desesperada, pero nunca lo imaginé». El inspector Latten garabateó en su cuaderno. «Tendremos que hablar con ella». «¿Alguna idea de a dónde fue después de eso?». «No», susurró Julia. «No la he visto desde entonces». Abajo, la casa se volvió aún más silenciosa. Los otros oficiales ahora estaban peinando la sala de estar, fotografiando la escena y recopilando cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. Mientras tanto, la señorita Marple se había escabullido hacia la pequeña habitación en la parte trasera de la casa, lo que una vez fue el dormitorio de Ria. Era modesto y escaso, con poco señal de uso reciente. Pero el polvo en la mesita de noche había sido removido, y en el pequeño cajón que había al lado encontró algo curioso, un trozo de papel roto, doblado cuidadosamente. Lo desdobló y leyó las palabras escritas con letra apresurada: «Oh, Mars, eres mi última esperanza». Lo sostuvo a la luz por un momento, luego lo metió en su bolso. Para cuando regresó a la sala, el inspector Latten había tomado el control de nuevo. Los oficiales estaban colocando los fragmentos del jarrón roto en bolsas de evidencia, y las manchas en la alfombra habían sido fotografiadas minuciosamente. La señorita Marple se acercó a él en silencio. «Inspector, ¿puedo ofrecerle una observación?». Él asintió, todavía tomando notas. «Por supuesto, señorita Marple». «Encuentro la secuencia de cosas un poco inconsistente», dijo suavemente, su voz casi disculpándose. «Verá, el cuerpo de Max está arriba, y aún así la mancha de sangre y los zapatos están aquí, en la sala. Eso, por sí solo, no sería extraño, si no fuera por un solo detalle». El inspector Latten hizo una pausa. «Continúe. No hay rastro de sangre entre esta habitación y el pasillo del piso de arriba. No hay gotas en las escaleras, ni manchas en la barandilla. El dormitorio de arriba no se altera, y no hay señales de que Max sangrara allí». El inspector entrecerró los ojos, siguiendo su lógica. «Lo que me lleva a preguntarme», continuó la señorita Marple, «de quién es la sangre en esta alfombra. No puede ser de Max, si su cuerpo no muestra nada de sangrado activo, y no hay rastro alguno. Debe pertenecer a otra persona. Quizás al hombre que dejó este zapato». Latten volvió a mirar lentamente alrededor de la habitación, los dedos tamborileando contra la cubierta del cuaderno. «¿Cree que podríamos estar viendo a 2 personas? Max arriba, y alguien más que se desangró aquí abajo». «Creo que es posible», respondió la señorita Marple. «De hecho, la evidencia puede sugerirlo. Esta casa tiene 2 pisos y una víctima, pero 2 escenas diferentes». Él asintió ligeramente, luego hizo un gesto hacia uno de sus oficiales.
Embolsénlo todo, ordenó. Envíenme las muestras de sangre para analizar. Quiero que el equipo de huellas dactilares esté aquí dentro de 1 hora. La señorita Marple volvió a mirar el zapato solitario cerca de la chimenea. Y quizás quiera averiguar quién es el propietario de ese zapato. Tiene una forma muy particular, alguien con un pie largo y un paso ligero. A medida que los investigadores reanudaban su trabajo, la señorita Marple salió a la suave llovizna. Los aldeanos todavía se quedaron más allá de la puerta, sus rostros presionados por la curiosidad y la inquietud. Jane, ¿qué pasó? ¿Es cierto? ¿Está Max? Preguntó la señora Dorich desde la puerta. La señorita Marple asintió solemnemente. Me temo que sí. Pero hay más, mucho más. ¿Crees que Ria está involucrada? Preguntó la señora Dorich en voz baja. Puede ser, pero no me apresuraría a sacar conclusiones, respondió la señorita Marple. Este tal Mars, por ejemplo, no tengo idea de quién es todavía, pero sospecho que oiremos hablar de él de nuevo. Se volvió hacia la casa, sus ventanas ahora oscurecidas tras la cinta policial y las sombras. Hay un secreto en esa habitación, murmuró. Y en algún lugar de East Wendell, alguien espera que no lo encontremos. Pero Jane Marple siempre lo hace. East Wendell siempre había sido un lugar de susurros, silenciosos, llevados en cestas con los huevos de la mañana o deslizados en conversaciones entre estantes en la tienda del tendero. Pero ahora los rumores se habían vuelto bruscos, cortaban la calma como astillas de lana. Por todas partes, la gente decía el nombre de Ria. Ella regresó pidiendo dinero, ¿no es así? Dijo la señora plebea al panadero, su voz baja pero urgente. La oí. Solía ser violenta. Esas drogas cambian a una persona. Mi prima dice que estaba en mala compañía en Londres, quién sabe qué habrá traído consigo. El pueblo, una vez lento y soñoliento, ahora ardía de sospecha. Ojos que antes miraban flores ahora se movían hacia las puertas, y en cada conversación una pregunta se demoraba. ¿Ria era capaz de asesinar? Pero no todos creyeron en la respuesta fácil. La señorita Marple, sentada en el salón de la señora Dorich, con el té cada vez más frío, miró hacia la ventana con un pliegue pensativo en su frente. Sus dedos, habitualmente ocupados con el tejido, estaban inmóviles en su regazo. Jane, dijo la señora Dorich, observándola, te has quedado tan callada. La señorita Marple parpadeó. Estaba pensando, si Ria hubiera cometido un asesinato, de su propia prima, nada menos, ¿lo habría hecho realmente tan bien, tan invisiblemente? Es una drogadicta, querida, dijo la señora Dorich con claridad. No una criminal profesional. Exactamente, respondió la señorita Marple, con los ojos ahora más agudos. Es impulsiva, problemática, y sin embargo, la puerta estaba cerrada desde dentro. No hubo ruido, ni caos, no se encontró arma alguna, y ella simplemente desapareció. Se puso de pie. No, creo que empezaré con alguien que se fija en todo, incluso en lo que dicen los demás. Salió inmediatamente, rumbo al otro lado del camino, hacia una pequeña cabaña de ladrillo con persianas verdes y yedra trepando por las ventanas. La placa con el nombre decía, Señora Edith Bellamy. La señora Bellamy era una mujer de unos 70 años, rara vez vista sin sus binoculares durante el día y su linterna después del atardecer. Aunque algunos en el pueblo la desestimaban como una entrometida, la señorita Marple sabía mejor. Mujeres como Edith Bellamy no eran chismosas, eran guardianas de registros, no oficiales, pero precisos. La señora Bellamy abrió la puerta y miró a través de sus gafas, que parecían demasiado grandes para su delgada cara. Ah, señorita Marple, pase. Terrible, ¿verdad? Pobre Julia, siempre supe que algo así pasaría eventualmente. Max tenía esa mirada, ya sabe, esos ojos inquietos. La señorita Marple se sentó, sonriendo débilmente. Edith, me pregunto si vio algo inusual el día antes de que encontraran a Max. La señora Bellamy no dudó. De hecho, sí. Fue anteayer, por la tarde. Estaba podando los setos, solo porque el señor Granger nunca lo hace bien, ¿sabe? Y miré hacia arriba y vi a Ria. ¿Sola? Preguntó la señorita Marple. No, con un caballero. Alto, vestido como alguien de una revista, tipo de ciudad, abrigo elegante, zapatos lustrados. Hablaba con ese acento londinense recortado que se escucha en la radio. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Y qué estaban haciendo? Vinieron del sendero detrás del vicario, pasaron justo por delante de la puerta de Max. Lo que me llamó la atención fue que llevaba un paraguas. ¿Un paraguas? Repitió la señorita Marple,
entrecerrando los ojos. Pero si hacía sol, de hecho, dijo la señora Bellamy, ni una nube a la vista. No había señales de lluvia, y no se estaba protegiendo del sol tampoco. Solo lo sujetaba, con fuerza. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Paranoia o ocultación? Exactamente lo que pensé, dijo la señora Bellamy con orgullo. O estaba loco, o escondía algo. Ese comentario acompañó a la señorita Marple de regreso a la cabaña de la señora Dorich, como una miga de pan en el bosque. Regresó a su habitación, fue a buscar su cuaderno y recuperó el trozo de papel que había encontrado en el viejo armario de Ria. Oh, Mars, eres mi última esperanza. Lo leyó de nuevo, su mente funcionando como el reloj del pasillo. ¿Quién era Oh Mars? Murmuró. Esa noche, la señorita Marple visitó la pequeña y polvorienta sala de lectura que pasaba por biblioteca del pueblo. Pidió al cuidador, un joven llamado Colin, si podía examinar el registro de invitados y el registro de correo entrante. Colin, siempre atento, le trajo un libro grueso escrito a mano, con nombres y direcciones de visitantes. La señorita Marple lo estudió línea por línea, y entonces ahí estaba, Oliver Mars. Se había registrado 3 veces en el último mes, una vez por 2 días, otra por una noche, y la más reciente justo el día antes de la muerte de Max. Tomó nota de las fechas cuidadosamente, luego miró a Colin. ¿Recuerdas a este caballero? Colin frunció el ceño. Creo que sí. Un tipo alto, llevaba un abrigo verde oscuro y guantes. Muy tranquilo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, tenía una forma extraña de hablar, medida, como alguien que da instrucciones. ¿Sabes a qué me refiero? La señorita Marple asintió. Lo sé. A continuación, caminó hasta la estación de tren en el borde del pueblo y pidió ver el libro de llegadas de los últimos días. El jefe de estación, el señor Tille, accedió. Y allí, otra vez, el día antes de que Max fuera encontrado, Oliver Mars había llegado en el tren de las 3:18 desde Paddington. Sin retorno listado. Cuando el cielo se oscureció, la señorita Marple regresó a casa, con un hilo claro empezando a tomar forma. Ella lo había visto antes. Peligro oculto bajo el velo del encanto. Un hombre como Oliver Mars no llevaba un paraguas en un día soleado sin motivo. Y alguien como Ria, desesperada, inestable, habría sido fácil de manipular. Sacó la nota de su bolsillo y la puso junto a su cuaderno. Eres mi última esperanza. No era solo un mensaje, era una súplica. Una señal enviada, al faro equivocado. A la mañana siguiente, la señorita Marple fue directamente al inspector Latten. Él escuchó con gravedad, su presencia siempre mandada. Oliver Mars, repitió, escribiendo el nombre en su cuaderno. ¿Está seguro? Ha estado aquí varias veces, se ha alojado en la posada, llegó el día antes del asesinato, fue visto con Ria, y la nota en su habitación lo nombra directamente. Latten golpeó su bolígrafo contra la mesa. Lo sé. Ese nombre, lo conozco. ¿Lo haces? Preguntó ella. Sí. Había informes, nada probado. Trabajó en Londres bajo el título de consultor espiritual. Rumores de hipnosis, coerción emocional, unas cuantas denuncias de abuso de confianza, sin cargos formales. La voz de la señorita Marple era tranquila, pero firme. No necesita tocar el arma para causar el daño. Latten se puso de pie. Bueno, pon un aviso. Vuelve a preguntar al posadero y busquen a Ria inmediatamente. La señorita Marple lo vio irse, sus ojos no con él, sino más allá, hacia un patrón que aún se estaba formando, un hilo todavía enredado. Porque, en East Wendell, nada desaparecía realmente. Incluso el silencio de Ria tenía una voz. Y, en algún lugar detrás de los suaves pasos de un hombre de ciudad con un paraguas, la verdad esperaba, medio enterrada, medio susurrada, pero inevitable. La niebla de la mañana todavía se aferraba a los bordes de East Wendell, convirtiendo los rincones del pueblo en manchas grises y haciendo que incluso el canto de los pájaros sonara apagado. La lluvia había ablandado el suelo, y el camino detrás del antiguo almacén del ferrocarril estaba resbaladizo por el barro y cubierto de restos de hojas. Fue allí donde la encontraron. Escondida detrás de una pila de cajas oxidadas y vigas de madera hundidas, Ria yacía medio acurrucada dentro de una choza derruida. Su ropa estaba hecha jirones y empapada, su rostro manchado de tierra, y su cabello, una vez liso, se pegaba a su cara en nudos enredados por la humedad. El olor a moho, tela vieja y algo químico colgaba en el aire como una advertencia. Un agente se acercó a ella con delicadeza. Señorita Ria, dijo. Ella se revolvió, pero no respondió.
Sus dedos se crisparon contra el suelo, y sus labios se movieron sin palabras. Sus ojos, cuando se abrieron, eran huecos vacíos bordeados de gris violáceo. La llevaron al dispensario del pueblo, un edificio pequeño y cuadrado, con contraventanas verdes descoloridas y una campana de hierro sobre la puerta. Servía más como una casita de enfermera que una clínica. Dentro, olía a antiséptico mezclado con hojas de té hervidas y lavanda. La señorita Marple llegó poco después. Ria estaba sentada, apoyada contra un cojín y envuelta en una manta de lana. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenían una taza de té astillada que alguien le había colocado. Una enfermera rondaba cerca, pero la señorita Marple la saludó suavemente, se inclinó y tomó el asiento más cercano a la muchacha. Ria, querida, dijo con voz suave, como si hablara con una niña asustada. ¿Puedes decirme por qué fuiste a la casa de Max esa noche? Al principio, Ria no respondió. Su mirada estaba fija en el borde astillado de la taza. Luego, sus labios se movieron. No fui allí por mi cuenta, dijo vacilante. Oliver dijo que tenía algo que podría hacerme sentir mejor. Desde la puerta, el inspector Latten dio un paso adelante. Había estado de pie allí, esperando en silencio. Oliver Mars, preguntó. ¿Quién es él para ti, Ria? ¿Y qué dijo que tenía? Ria no levantó la vista. Su voz era un hilo roto. Solía proveerme con drogas, todas ellas. Siempre sabía lo que necesitaba. Me hacía sentir tranquila, limpia, segura. ¿Y qué pasó esa noche?, preguntó la señorita Marple con suavidad. La expresión de Ria se crispó. Esa noche, Oliver no era el mismo. Estaba agitado. Decía que Max tenía dinero guardado, que yo sabría la contraseña. El inspector frunció el ceño. ¿Por qué pensaría eso? No lo sé. Dijo que una vez había visto a Max abrir el casillero. Que era algo sencillo, personal. Ni siquiera lo recordaba cuando lo vi, fue hace años. Le dije que podría ser mi cumpleaños, o el nombre del viejo perro de Max. Pensé que estaba bromeando. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Le diste una contraseña? La voz de Ria bajó a un susurro. Estaba drogada. Apenas lo recuerdo. Todo estaba nublado, pero creo que sí. Estaba cansada. No me importaba. Dijo que solo quería comprobar algo, pedir prestado algo y devolverlo. ¿Y le creíste? No pensé que lastimaría a Max, sollozó Ria. De repente, todo su cuerpo tembló. Nunca quise eso. Pensé que solo quería dinero. No pensé que Max moriría. Enterró su cara en las manos, sus hombros sacudidos por la culpa y la confusión. El inspector Latten dio un paso adelante y puso una mano suave pero firme sobre su hombro. Entonces, Oliver te pidió una forma de entrar, y tú, bajo la influencia, le diste suficiente información para acceder a la caja fuerte de Max. Ria solo asintió. La señorita Marple extendió la mano y tomó la suya. Estaba fría y flácida, apenas respondía. Querida mía, dijo suavemente, apenas te estás aferrando a tu propia vida. Quitarle la de otro habría requerido claridad, crueldad y control. No tienes ninguno de esos en tu estado. El inspector se volvió hacia ella. ¿Qué crees que debería hacerse ahora? Ella lo miró con gravedad. No hay justicia en castigar a alguien que ya lo ha perdido todo, incluso su voluntad de sobrevivir. Esta chica necesita cuidado, no esposas. Tras una pausa, el inspector asintió. Muy bien. Levantaremos su estatus de custodia por ahora. Ella permanece aquí bajo observación. Pero Oliver Mars aún está ahí fuera, y necesito que lo encuentren. Quería una confrontación, así que usé la hipnosis. Solo para calmarlo, para que se quedara quieto. ¿Y cumplió?, preguntó Latten. Por un momento, dijo Oliver. Estaba confundido. No me quedé mucho tiempo. Tomé lo que pude del cajón, nada más. Los ojos de la señorita Marple estaban fijos en él. ¿Sabes el nombre de ese joven? Oliver dudó. Sí. Se llamó a sí mismo Jackson. Lo mencionó una vez, cuando yo estaba tratando de calmarlo. Dijo que Max estaría enojado con él. Descríbelo. Alto, atlético, guapo, pero su andar era extraño, como si una pierna se arrastrara ligeramente. No lo suficiente como para cojear, simplemente, se iba. La señorita Marple no respondió de inmediato. Sacó su pequeño diario y, lentamente, escribió, Jackson, chico desconocido.
El inspector se inclinó hacia adelante. Así que, Oliver, para que quede claro, tú no mataste a Max Cranley. Oliver sostuvo su mirada. No, lo juro. Nunca vi a Max esa noche. No quería estar involucrado en algo peor que un robo. El inspector Latten se recostó y exhaló. Miró a la señorita Marple, quien hizo un pequeño gesto con la cabeza. Estás bajo arresto por robo y distribución ilegal de sustancias controladas, dijo Latten poniéndose de pie. Serás transferido a custodia del condado hasta nuevo aviso. La primavera se había vuelto más cálida en East Wendell, pero el aire aún conservaba un rastro de inquietud. Bajo los setos florecientes y el canto de los pájaros, el pueblo seguía tambaleándose por el shock silencioso de la muerte de Max Cranley. Aunque los agentes ya no patrullaban abiertamente, y la cinta de precaución hacía tiempo que había sido retirada de su casa, los aldeanos aún hablaban de la tragedia en susurros. Fue en una de esas tardes cuando la señorita Marple, acompañada de su vieja amiga, la señora Dorich, aceptó una invitación para tomar el té en la cabaña de Julia. La casa era modesta, ordenada, pero había algo frágil en la forma en que Julia se movía, como si temiera que algo pudiera romperse. El salón estaba bañado por la luz del sol. Una bandeja de té descansaba en la mesa de centro, completa con scones, mermelada y dos delicadas tazas con sus platillos. Julia sirvió el té con una sonrisa que apenas llegaba a sus ojos. «Qué día tan bonito, ¿verdad?», dijo, aunque su voz carecía de su habitual calidez. La señorita Marple esbozó una sonrisa amable, pero su mirada, como siempre, era aguda. Observó cómo Julia levantaba su taza y lo notó inmediatamente. Sus manos temblaban levemente, lo justo para que una sola gota de té se deslizara por el borde y aterrizara en el platillo. «¿Está todo bien, querida?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Julia dejó la taza rápidamente, frotando el platillo con una servilleta. «Oh, solo un poco de estrés», respondió con una risa forzada. «El tiempo todo lo cura, ¿no?». La señorita Marple no respondió de inmediato. Miró suavemente a la mujer más joven, estudiando la fatiga en sus ojos y las líneas de tensión alrededor de su boca. «Dime, Julia», dijo después de una pausa. «¿Max tenía amigos cercanos, alguien en quien confiara, quizás alguien de quien hablara a menudo?». Algo parpadeó en el rostro de Julia, arrepentimiento, quizás, o vacilación. «Sí, lo hizo», admitió en voz baja. «Solía hablar de Jackson todo el tiempo. Eran cercanos. Increíblemente cerca». «¿Qué tan cerca?», preguntó la señorita Marple, aunque su tono se mantuvo amable. Julia miró hacia otro lado. Max decía que Jackson era su todo. Iban a todas partes juntos, compartían ideas, sueños. Fue intenso. Tal vez incluso más que solo amistad. Nunca pregunté. «¿Llegaste a conocer a Jackson?», preguntó la señorita Marple. «Solo una vez, brevemente. Max no lo traía a menudo. Decía que prefería mantener las cosas simples». La señorita Marple pidió gentilmente la dirección de Jackson. Julia dudó, sus dedos apretando el borde de la taza de té, pero luego asintió y se levantó, recuperando un pequeño cuaderno de un cajón. «Toma», dijo, arrancando una página. «Es de una carta que Max le escribió una vez». Mencionaba el lugar. Más tarde ese día, la señorita Marple y el inspector Latten viajaron a la dirección que Julia había dado. La ubicación era un edificio descolorido, enclavado en un barrio olvidado de la ciudad, un lugar donde las ventanas estaban cubiertas con cortinas de red y el tiempo parecía sentarse como polvo en las esquinas. Golpearon 2 veces antes de que una voz suave e incierta gritara: «Pase». Dentro, la habitación estaba oscura y tranquila. Una figura estaba sentada, encorvada sobre un sofá desgastado, con una venda alrededor de la cabeza. «Jackson», llamó el inspector Latten. El joven levantó la vista lentamente, los ojos abiertos por la sorpresa y el miedo. «Jackson», repitió el inspector con firmeza. El joven asintió. «Soy el inspector Latten. Ella es la señorita Marple. Necesitamos hablar contigo sobre Max Cranley». Los hombros de Jackson se tensaron. Latten dio un paso al frente. «¿Cómo te lastimaste la cabeza?». Jackson guardó silencio. «Estabas en la casa de Max la noche en que él murió», dijo el inspector con voz directa. «Se encontró sangre en la escena, en un zapato, una mancha en la alfombra. Todo te señala a ti. ¿Lo mataste?». Jackson sacudió la cabeza con fuerza y luego se derrumbó. Su voz salió entrecortada. «No. ¿Cómo podría matar a Max? Él era mi vida. No era solo mi amigo.
Era todo para mí. La señorita Marple se acercó lentamente, su tono suave. Max sabía lo que sentías por él. A Jackson se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, él lo sabía. A veces me hablaba con tanta calidez, decía cosas que me daban esperanza. Otras veces era frío, distante, como si tuviera miedo. Nunca me hizo daño, pero no supo amar. Yo tampoco. Hubo silencio en la habitación por un momento, del tipo que envuelve el aire como la calma antes de una tormenta. Entonces el inspector preguntó, ¿qué pasó esa noche, Jackson? Cuéntanoslo todo. Jackson inhaló temblorosamente. Max me había dado las llaves de su casa. Dijo que iba a trabajar hasta tarde y me pidió que lo esperara. Así que fui allí, lo esperé. No estaba en casa. Pasaron horas. Su voz temblaba. Entonces sonó la campana. Abrí la puerta. Un hombre estaba allí. Alto, pulido, extraño. Dijo que conocía a Max. Antes de que pudiera preguntar nada, levantó la mano y empezó a hablar suavemente. Lentamente. No recuerdo mucho después de eso. ¿Hipnosis? Preguntó la señorita Marple. Jackson asintió. Sí, creo que me hipnotizó. Cuando desperté, estaba mareado. Me dolía la cabeza. La habitación era un desastre. Las cosas estaban volcadas. Subí las escaleras y encontré a Max. Su voz se quebró de nuevo. Estaba allí tendido, frío, se había ido. Entré en pánico. Corrí escaleras abajo, pero debía haberme resbalado en el rellano. Me golpeé la cabeza. Así fue como me pasó esto. Tocó el vendaje suavemente. La señorita Marple y el inspector intercambiaron una mirada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse. Jackson los miró, los ojos llenos de dolor. No lo maté. Lo juro. Lo amaba. La señorita Marple se acercó un poco más. Te creo, Jackson. Fuiste manipulado por Oliver Mars. Él usó a Ria para obtener la contraseña, y tú fuiste una variable inesperada en su plan. El inspector asintió. Tu lesión coincide con la línea de tiempo. La sangre en la alfombra no era de Max, era tuya. El zapato, la huella, el resbalón en las escaleras, todo encaja. Jackson se secó la cara con la manga. Debería haberle dicho a alguien antes, pero tenía miedo. Miedo de que nadie me creyera. La señorita Marple lo miró con amabilidad. Es difícil hablar cuando tu verdad duele. Pero tu silencio ha terminado ahora. Afuera, el sol de la tarde había comenzado a ponerse. Las sombras del edificio se extendían a lo largo de las calles adoquinadas. Pero en ese pequeño piso, algo se había levantado, una verdad, enterrada durante mucho tiempo bajo la culpa y el miedo, finalmente se había hablado. Mientras caminaban de vuelta al coche, dijo el inspector, estamos más cerca ahora. Mucho más cerca. La señorita Marple parecía pensativa. Sí, pero todavía hay una pieza más que nos falta. La muerte de Max no fue solo por robo o malversación. Se trataba de algo más profundo. Abrió su diario y escribió, Jackson, la llave del corazón de Max, pero no fue él quien lo terminó. La lluvia había parado, y East Wendell estaba lavado y tranquilo bajo un cielo plateado. Las hojas brillaban con gotitas, y las chimeneas exhalaban finos hilos de humo, como si el pueblo respirara lenta y pesadamente. En su habitación, en la cabaña de la señora Dorich, la señorita Marple estaba sentada cerca de la ventana con su diario abierto en el regazo. Volteó unas cuantas páginas hasta que sus ojos se posaron en una en particular, la nota del boceto post-mortem de Max Cranley. No estaba dibujado con detalle, pero sus delicados trazos de lápiz capturaban lo que la había atormentado desde la noche en que vio su cuerpo. 3 moretones en su antebrazo, probablemente del arma que lo mató. 2 líneas rectas, casi paralelas, pero el tercero, más tenue, se hallaba más abajo, justo fuera del centro. Lo miró fijamente por un largo momento, luego alzó la vista hacia el horizonte. Faltaba algo, pero no por mucho tiempo. Esa tarde, tomó su decisión. Le pidió a la señora Dorich que la acompañara y, junto con el inspector Latten, caminaron el corto sendero hacia la casa de Julia Cranley. El jardín estaba tranquilo, las rosas que una vez florecieron comenzaban a marchitarse en el calor del verano. Julia abrió la puerta con una sonrisa educada. Su cabello estaba cuidadosamente cepillado, su vestido planchado, y su rostro, empolvado lo justo para enmascarar el insomnio que yacía debajo. Los condujo a la sala de estar, donde el suave tic-tac de un reloj sonaba más fuerte de lo habitual.
Es encantador verlos a todos, dijo Julia, haciéndoles un gesto para que se sentaran. Té. La señorita Marple declinó amablemente, pero sus ojos ya habían notado lo que había venido a ver. Las manos de Julia, mientras se extendían para las tazas, temblaban casi imperceptiblemente. ¿Está todo bien, querida?, preguntó la señorita Marple. Oh, respondió Julia, cepillándose el cabello detrás de la oreja. Solo un poco de cansancio. La señorita Marple sonrió levemente. ¿Puedo decir que su anillo es absolutamente hermoso? Julia bajó la mirada hacia su mano, ligeramente sobresaltada. Oh, ¿esto? Sí, es viejo. Max me lo dio. 3 perlas, dijo la señorita Marple. ¿Fue por tu aniversario? Julia asintió. Sí, hace años. La señorita Marple inclinó la cabeza. Un diseño elegante. 3 perlas en una fila, la del medio ligeramente más baja que las demás. Inusual, pero muy memorable. Julia dio una pequeña sonrisa, pero no dijo nada. La señorita Marple cerró suavemente su diario y lo colocó en su regazo. Me recordó algo que vi. Recientemente, la fotografía post-mortem de Max. Las marcas en su brazo, 3 líneas. Los 2 exteriores eran iguales, el del medio, un poco más abajo, como tu anillo. El aire parecía hacerse más pesado en la habitación. La sonrisa de Julia se congeló. Sus dedos apretó la taza con demasiada fuerza. El inspector, hasta ahora en silencio, observaba de cerca. La señorita Marple continuó, su voz tranquila pero precisa. Por curiosidad, yo miré a través de la estación de tren, lista de llegadas. Parece que aparece tu nombre entre los pasajeros que regresaron a East Wendell el día que Max fue asesinado. Julia no dijo nada. Le dijiste a todo el mundo que estabas en la ciudad y al principio parecía creíble, pero los registros muestran lo contrario. Volviste esa mañana en silencio. Te deslizaste en el pueblo y pasaste desapercibido. Fuiste a Max. Aún así, Julia permaneció en silencio, pero su rostro se había vuelto un poco más pálido. Tú discutiste, continuó la señorita Marple, y algo se rompió. Quizás había sido en el edificio durante mucho tiempo. Quizás fue celos, o dolor, o traición, pero, sea lo que fuere, lo golpeaste con algo pesado, un objeto contundente con un borde de metal. Se inclinó hacia adelante, justo un poco. Y tuviste cuidado. Limpiaste la superficie, te fuiste en silencio y regresaste a la ciudad antes que nadie sospechara algo. Pero el destino rara vez coopera. Esa misma noche, Oliver Mars vino a robar la casa, y Jackson ya estaba dentro, por accidente o invitación. El inspector finalmente habló. Ese fue su error, señora Cranley. Demasiada gente en un solo lugar al mismo tiempo. El desastre que dejaste atrás podría haberse explicado si nadie más otra persona había entrado. Julia abrió su boca, pero no salieron palabras. Ella miró su anillo, girándolo lentamente, casi inconscientemente. La señorita Marple habló de nuevo, su tono más suave. Max sabía sobre Jackson, ¿no es así? Él lo amaba. Y tú lo sabías. Tú eras su esposa, pero no su compañera, no de la manera que necesitaba. Los labios de Julia temblaron. No lo entiendes. Yo entiendo más de lo que crees, señorita Marple dijo en voz baja. Estaba en conflicto, quizás avergonzada. Intentó ser todo para todos, pero el amor tiene una forma de presionar sobre las grietas hasta que descansan. El rostro de Julia se había quedado sin color. El calor del salón parecía presionar sobre ella, y sus rodillas se dieron ligeramente mientras se hundía en el borde del sofá. Sus manos, antaño tan precisas y gráciles, temblaban mientras se aferraban al borde de su falda. Por un tiempo, nadie dijo nada. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj en la repisa y el canto lejano de los pájaros desde el jardín afuera. La señorita Marple se sentó erguida, con los ojos suaves pero vigilante. El inspector Latten se quedó a un lado, su bloc de notas abierto, su bolígrafo sereno pero inmóvil. La voz de Julia, cuando por fin llegó, era delgada, frágil, como algo que apenas se mantenía unido. Max había cambiado. La frase quedó flotando en el aire, inacabada, hasta que continuó. Ya no estaba solo conmigo. No completamente. Podía sentirlo. Podía verlo en la forma en que miraba a Jackson. La forma en que se iluminaba cuando hablaba de él. No era solo admiración. Era otra cosa. Ella levantó la vista brevemente, pero luego bajó la mirada de nuevo. Siempre estaban juntos.
Cada momento que Max podía dedicar, se lo dio a Jackson. Tenían su propio idioma, su propio ritmo. Y yo estaba desde afuera viendo cómo sucedía, mi marido se alejaba. Su voz se quebró, pero se obligó a continuar, empezó a ignorarme. Yo hablaba, y él asentía distraídamente, o peor aún, cambiaba el sujeto a Jackson, como si yo no existiera, a menos que fuera en relación con su amigo. El inspector Latten tomó nota, su rostro ilegible. Con una respiración profunda, Julia continuó, y luego estaban los regalos, el dinero. Encontré recibos, nuevas camisas, un bolso de cuero, zapatos, incluso algunos folletos de viajes escondidos dentro de su escritorio. Viajes de fin de semana, alojamientos, lugares a los que Max y yo nunca habíamos ido. Dio una sonrisa amarga. Cuando lo confronté, le pregunté por qué, y me miró a los ojos, y dije que solo estaba celosa, como una niña mezquina y posesiva. La señorita Marple se inclinó hacia adelante muy ligeramente. Y el día que volviste de la ciudad, Julia, ojos llenos de lágrimas, pero su voz se volvió más firme, como si ahora que había comenzado, no había vuelta atrás, no se suponía que volvería a casa tan temprano. Le dije a la gente que tenía recados y reuniones, pero había decidido volver y enfrentarme adecuadamente. Yo necesitaba la verdad o el cierre o algo. Tomé el tren temprano y fui directo a casa. La casa estaba tranquila. Al principio pensé que Max no estaba allí, pero entonces oí voces arriba. Hizo una pausa. Cuando entré en la sala, vi a Jackson tirado en el suelo, inconsciente. Max estaba arrodillado a su lado, sacudiendo su hombro, llamando su nombre. Le pregunté qué había sucedido. Parecía sorprendido al verme. Jackson se había desmayado o colapsado bajo algún tipo de hipnosis, pero apenas lo escuché a través del torrente de mis propios pensamientos. Discutimos, palabras que no incluso recuerdo. La ira ya estaba hirviendo debajo de mi piel antes de entrar en la casa. Se cruzó de brazos, temblando a pesar del calor que hacía en la habitación. Lo acusé de elegir a Jackson en lugar de yo. Él no lo negó. Me miró como si me hubiera dado un pastel. Y entonces sonrió. La voz de Julia se oscureció. Él sonrió y dijo, siempre has necesitado que todo fuera sobre ti, ¿no es así, Julia? Eso fue todo. Ella miró hacia su mano derecha, recordando. Tenía el anillo en su mano, mi anillo de aniversario, 3 perlas. Max me lo había regalado en nuestro 5º año juntos. Tenía un borde metálico afilado debajo del escenario. Nunca lo noté antes. Sus dedos se curvaron inconscientemente. Me lo quité y le pegué con él, solo una vez en el brazo, creo. Quizás el lado de su cabeza. Ni siquiera estoy segura dónde. No pensé que lo haría. No quise hacerlo. Se interrumpió y, por un momento, pareció que no podría continuar. Pero luego tragó saliva, tomó otro respiro y forzó las palabras. Se cayó. Hubo un ruido horrible, como si su cabeza golpeara el suelo o la mesa o la pierna. Me quedé paralizada, solo miré. Pensé tal vez gemiría o gritaría o se levantaría, pero él no se movió. El rostro de la señorita Marple estaba impasible, pero sus ojos brillaron levemente. Entré en pánico, dijo Julia. Corrí abajo. Salí por la puerta antes de que, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Le dije a mí misma, tal vez simplemente estaba inconsciente. Quizás se despertaría. Volví a la ciudad, traté de fingir que no había sucedido. Pero entonces oí que había muerto. Su voz se convirtió en un susurro. Eso es cuando supe que lo había matado. El inspector Latten avanzó lentamente. ¿Por qué no te presentaste entonces? Julia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque fui una cobarde. Sacó un par de esposas, su tono ya no cuestionable, sino oficial. Julia Men, estás bajo arresto por asesinato de Max Men. Ella no se resistió cuando las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. La señorita Marple se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pueblo más allá. La risa de los niños sonó débilmente desde un callejón lejano. Una mujer colgaba ropa en un tendedero. La vida continuó como siempre lo hacía. La verdad, dijo ella suavemente, siempre sale a la luz. La semana siguiente transcurrió en oleadas de tranquilidad y cierre. En el dispensario del pueblo, Ria comenzó lentamente a parecerse más a sí misma. Sus mejillas ganaron color, y su voz ya no temblaba cuando hablaba. Cuando la señorita Marple visitó, Ria estaba sentada junto a la ventana con una taza de té. Escuché que ella confesó, dijo Ria. La señorita Marple asintió, lo hizo. Realmente pensé que había ayudado a matarlo, susurró Ria.
Si no le había dado la contraseña a Oliver, si no le había permitido manipularme. Estabas usada, dijo la señorita Marple suavemente, pero no tienes la culpa. Has sobrevivido a cosas peores, y vas a construir algo nuevo desde aquí. Los ojos de Ria se llenaron de lágrimas. Jackson también se encontró frente al mundo con nueva claridad. Conoció a la señorita Marple en el jardín detrás de su apartamento, donde había empezado a cultivar en macetas hierbas. El sol calentaba su piel, su vendaje había desaparecido, y sus manos estaban firmes. Ella lo amaba, dijo en voz baja, a su manera. Sí, dijo la señorita Marple, pero ella no sabía cómo soltarlo. Yo lo haré. Nunca olvides a Max, dijo Jackson, pero yo, avanzar. Creo que me iré del este Wendell, tal vez incluso del país. La señorita Marple sonrió suavemente. A veces la distancia nos da paz y espacio para nuevos principios. En su tranquila habitación en casa de la señora Dorich, la señorita Marple abrió su diario una última vez y escribió: los moretones coincidían con el anillo. Un acto nacido del dolor y la rabia, pero la historia siempre fue sobre el amor, retorcido, negado y equivocado. Y, sin embargo, el amor es lo mismo. Hizo una pausa y añadió: la verdad de Julia no estaba en sus palabras. Estaba en sus manos, temblando, no por culpa, sino por haberlo dejado finalmente ir. Todo lo que había estado sosteniendo también, apretado durante demasiado tiempo, punto. Afuera, sonó la campana de la iglesia. La señorita Marple levantó la vista, cerró su diario y se giró hacia el sonido.